conectados, ¿cierto?, de esta manera. Y damos gracias al Señor Jesucristo, saludo a todos los hermanos que están conectados, ¿cierto? Yo sé que igual que hay hermanos que no, por mucho tiempo no los vemos conectados, pero siempre en sus redes sociales se ve la preocupación por las cosas espirituales, amén. Así que vaya este saludo, hermano, y un abrazo a aquellos hermanos que siempre están, ¿cierto?, prestos y atentos a escuchar palabras del Señor Jesucristo. Bien, la palabra del Señor se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 11. El primer verso vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y todos sabemos, ¿cierto?, los que leemos la palabra del Señor Jesucristo, que da referencia al Padre Nuestro, ¿cierto?, en los versos que siguen. Y hoy en día, hermanos, infinidad de personas anhelan tener de alguna manera poder espiritual. Y yo creo que todos también deseamos que Dios se mueva con poder en nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, tenemos que siempre pagar un precio para desarrollar intimidad con el Señor Jesucristo. Hermanos, debemos de pagar un precio. No es muy alto, pero lo que sí nos afecta de alguna manera y lo que nos incomoda a veces hacerlo, es precisamente que debemos dejar de hacer cosas materiales, ¿cierto?, cosas cotidianas de nuestra vida, para así entrar en la esfera, por decirlo de alguna manera, espiritual. Pero todo cristiano, hermano, toda persona que cree en el Señor, bueno, nosotros los más antiguos en la iglesia, ¿cierto?, lo hemos practicado más de alguna vez, pero los hermanos nuevos que se están integrando a nuestras filas, hermanos, nosotros debemos de alguna manera transmitirles, ¿cierto?, que lo más importante, hermanos, para desarrollarnos como hijos del Señor es tener intimidad con el Señor Jesucristo. Después de recibir a Cristo, hermanos, nosotros, los hermanos nuevos que se integran a la fila, el más grande paso que deben de dar, hermanos, es aprender a orar. Y Lucas, en el capítulo 11, ¿cierto?, nos da una clara referencia. Y orar, este Padre Nuestro, que para muchos es fácil y muchos se lo aprenden. Nosotros cuando éramos chicos, ¿cierto?, la tarea espiritual que nos daban las tías de ese tiempo era aprenderse de memoria el Padre Nuestro, y hasta el día de hoy los más adultos igual, hasta competencias se hacen con esto. Pero hermano, la letra que dice, lo que significa, hermano, esta oración, tiene algo muy especial. Tiene algo, hermano, que va más allá de una forma, un tipo de oración, un bosquejo de oración, sino que de alguna manera nosotros debemos de entender y hacerle entender a los más pequeños, a la gente nueva, hermano, el significado de este tipo de oración. Y la oración, hermano, debe ser siempre un principio de vida del cristiano. Aún, hermano, yo hablando del Señor Jesucristo, aun cuando sus jornadas diarias eran agotadoras, eran intensas, siempre, hermano, el Señor Jesucristo tenía un tiempo para orar. Lucas 5:16, Marcos 1:35 nos dan referencia, ¿cierto?, de las oraciones, de los principios de oración que tenía el Señor Jesucristo. Y justamente, hermano, Jesús comenzaba y terminaba sus jornadas cotidianas en oración. Cuando oramos, hermanos, de alguna manera nosotros, ¿cierto?, expresamos nuestra plena confianza en Dios. Cuando nos viene un problema, cuando nos viene una dificultad, cuando las cosas a veces no vemos que no marchan como quisiéramos que marchen, hermanos, nuestra primera opción, y lo tenemos claro nosotros, ¿cierto?, es la oración. La oración. No somos, ¿cierto? Bueno, la Escritura nos da ejemplos, ¿cierto?, de una mujer que gastó todo lo que tenía, su tiempo, sus bienes, su plata de ese tiempo, hermano, y su última opción fue Jesús. Y Jesús le dice: vete, ¿cierto?, tú fuiste sana, fuiste salva.
Y refiriéndose a eso, hermanos, nosotros los cristianos, ¿cierto? A la primera persona, no agotamos los medios, ¿cierto? En nuestros lados, nuestro tiempo, sino que todo nos enfocamos en el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro sustento, Él es nuestro doctor, Él es nuestro abogado, Él es el Dios todopoderoso. Y sabemos que cuando oramos, ¿cierto? Él nos da fuerzas para seguir adelante, Él responde en nuestra oración. Y cuando oramos, hermanos, como les decía anteriormente, expresamos nosotros, ¿cierto? Nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Las múltiples, hermanos, ocupaciones diarias que podamos tener o el cansancio después de los trabajos, a veces son excusas, hermanos, para no orar. Pero el Señor Jesucristo nos habla en su palabra que Él, hermano, después del cansancio, de todas las jornadas diarias agotadoras, hermano, Él terminaba su trabajo espiritual en oración. El Señor Jesucristo, hermano, pasaba largos periodos de oración. El Señor Jesucristo siempre buscaba intimidad con su Padre en oración. Y por otra parte, hermanos, el cristiano está llamado a desarrollar, ¿cierto?, intimidad con el Señor Jesucristo, y eso lo dice claramente el libro de Mateo capítulo 6, verso 1 al 8. Nuestro tiempo, hermanos, de oración, el Señor Jesucristo lo conoce. Yo no tengo, ¿cierto?, que pararme en una plaza a orar para que todo el mundo me vea. No tengo que llegar al templo, ¿cierto?, y armar todo un espectáculo para que la gente entienda de que yo estoy orando. No tengo que hacer gran alarde para que la gente sepa que yo tengo una vida de oración. Pero sí, hermanos, debemos de tener un tiempo de intimidad con el Señor Jesucristo, un tiempo de oración, un tiempo, hermanos, de acercarnos a la presencia del Señor Jesucristo. Y qué mejor que hacerlo en oración. A mí me encanta cantar, hermanos, me encantan las alabanzas, esas letras hermosas, ¿cierto? Que hoy en la antigüedad nos traen, nos recuerdan, ¿cierto? Mucha alabanza. Pero también, hermanos, la oración significa que uno habla con el Señor Jesucristo. Nuestros tiempos de oración, hermanos, los conoce el Señor Jesucristo y por lo tanto no debemos hacer alardes en los minutos y horas, hermanos, que pasamos en oración. Es importante, hermanos, que apartemos un lugar, un espacio para orar al Señor Jesucristo. Yo sé que en estos tiempos, hermanos, sobre todo en este tiempo que estamos pasando, ¿cierto?, a nivel mundial, ¿cierto?, con esta enfermedad, con el encierro, con la cuarentena, que el paso 1, el paso 2, el 3, el 4 y el 5. Hermano, esas cosas a veces nos deben estresarnos. Muy por el contrario, nosotros debemos de enfocarnos cada vez más, hermano, en las cosas espirituales. Y apartar un lugar en nuestro hogar. Yo sé que muchos hermanos se apartan en cierto momento, cierta hora, ¿cierto? Y oran al Señor Jesucristo. En las mañanas cuando uno se levanta, ¿cierto? Y todo está como en silencio. Hermano, importante orar al Señor Jesucristo en ese tiempo también. Es por esto, hermanos, que el Señor Jesucristo nos habla en su palabra y de alguna manera nos dice que es un principio fundamental en mantener la oración. De todo cristiano debe de saber, debe de entender que uno de los principios fundamentales, hermanos, es aprender a desarrollar una oración al Señor Jesucristo, un clamor. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis y le preguntan, ¿cierto?, de las copas, y esta es la copa, esto que sale aquí, este olor fragante, dice Apocalipsis, son las oraciones. Así que imagínese usted cuando ora de verdad al Señor, no con vanas repeticiones, sino que cuando sale una oración genuina, una oración, hermanos, espontánea, de adoración, de gratitud al Señor Jesucristo, esta sube como grato perfume delante de su presencia. Y por eso, hermano, la palabra del Señor Jesucristo también nos habla, dice que el que esté alegre, que cante, ¿cierto? El que está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y el que tenga también necesidad de Dios, ore al Señor Jesucristo. Y eso debemos de alguna manera inculcarlo
nuestros hermanos nuevos que se apegan a la congregación, a los niños hermanos de Templo Esmeralda, y decirles que es muy importante la oración. Como les decía anteriormente, un principio fundamental. Orar no es otra cosa que hablar con el Señor Jesucristo, es desarrollar intimidad con el Señor Jesucristo. La oración, hermano, para que usted lo sepa, vuelca al Señor lo que somos y lo que necesitamos. O sea, nosotros llamamos la atención del Señor Jesucristo cuando doblamos nuestras rodillas y oramos al Señor Jesucristo. Amén. Llamamos la atención de Él. Y Dios, que nos ama, hermano, nos responde con poder. Quien ora a Dios, hermano, las personas que tienen esa buena costumbre de orar al Señor Jesucristo, experimentan una vida de milagros. Y precisamente el libro de Lucas, el capítulo 11, verso 1 al 13, hermano, nos dice la palabra del Señor Jesucristo, que el Señor nos enseñó que es en Dios en quien debemos depositar nuestra confianza. En oraciones, eso lo dice el verso 5 y 6. Hermano, el verso 7 al 12 dice que Cristo nos enseñó que en oración alcanzamos todo aquello que pedimos al Padre. El verso 13 dice que Cristo nos enseñó que Dios responde a las oraciones de quien persevera. Si no, hermanos, sabemos cómo orar, es necesario depositarnos y someternos al Espíritu Santo, quien intercede por nosotros. Eso lo dice Romanos capítulo 8, verso 26. Por eso, hermano, es muy importante que el cristiano, el Hijo del Señor Jesucristo y todo creyente, hermano, que se declara seguidor de Jesucristo, debe desarrollar intimidad con Dios en oración. Es un principio que debe aplicarse, hermanos, a nuestra cotidianidad diaria. Amén. Sin que las jornadas extenuantes, hermanos, constituyan un pretexto para no ir, para no orar, para no entrar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y Creador. Él nos ama, escucha nuestro clamor y responde con poder. Esa es la seguridad que tenemos cuando estamos en su presencia. Por eso, hermanos, nosotros debemos aprender, hermanos, los principios, lo que el Señor Jesucristo nos habla en su palabra, lo que Él nos dice. Yo recuerdo, hermanos, bueno, no es en nuestra iglesia, ¿cierto? Cuando niños, hermanos, siempre hermanos llegaban a orar a la iglesia, y no eran pocos, sino que eran muchos hermanos de que antes de que empezaran los cultos, ¿cierto? Antes de que empezaran las reuniones, habían hermanos orando ya hacía mucho rato, cuando hermanos que recibían el Espíritu Santo, hermanos, estaban hablando en lengua por muchas horas, por mucho tiempo, se iban a sus casas hablando en lengua. Y yo quiero decirle que el mismo Dios de ese tiempo es el mismo Dios que de ahora. Amén. Así que, y Dios no cambia, Dios no disminuye, hermanos, Dios siempre va en aumento, y como nosotros tenemos su Espíritu Santo, en nosotros también nosotros debemos de mantenernos en aumento en lo espiritual, hermanos, no de dejar de lado las cosas espirituales por algo cotidiano, por algo, hermanos, que va a perecer. Debemos enfocarnos y gastar más energía y tiempo, hermanos, en las cosas espirituales. Si queremos que Dios nos dé, queremos llamar la atención del Señor, queremos que el Señor siempre tenga un tiempo para nosotros, pero nosotros también, hermanos, debemos de sembrar tiempo en el Señor. Si queremos tener un buen trabajo, si queremos tener un buen salario, si queremos que económicamente nos vaya bien y no tengamos necesidad, hermano, también nosotros debemos de sembrar en la obra del Señor Jesucristo, porque se cosecha lo que se siembra. Amén. Guste o no guste, se cosecha lo que se siembra. Si yo siembro en la obra del Señor Jesucristo, siembro mi tiempo, siembro parte de mi economía, porque, hermano, es necesario esto.
si yo siembro, hermano, fraternidad, si yo siembro empatía, si yo siembro amor, si yo siembro, hermano, no sé, un sentimiento de amor por la obra del Señor, por mi hermano, por las personas nuevas que llegan, hermano, yo voy a cosechar eso. Y qué mejor, hermano, que sembrar en la obra del Señor Jesucristo. Qué mejor, que, hermano, que sembrar todo esto que yo le he dicho en la obra del Señor Jesucristo, porque eso nos reconforta, nos va bien. Y debemos de entender eso, hermanos, de que nos va a ir bien. Debemos orar fervientemente. Nuestras oraciones, hermanos, hacen bajar las promesas del Señor Jesucristo. Nuestros clamores, nuestra oración activa de alguna manera la respuesta del Señor Jesucristo. Dios ha oído más de alguna vez nuestras oraciones. Hermanos y hermanas, yo no sé por qué está orando usted en esta hora o cuál es su necesidad. Lo que yo le puedo decir es que Dios escucha, Dios oye. Y en el nombre de Jesucristo, hermanos, yo le digo en esta hora que usted no pierda la esperanza, no pierda la fe, no pierda, hermanos, el tiempo de oración en el Señor Jesucristo. Nuestras oraciones deben estar también alineadas con la voluntad de Dios. Nuestras oraciones deben estar, hermanos, alineadas con las promesas de Dios. Nuestras oraciones, hermanos, activan y liberan las respuestas. Están, hermanos, ahí. Solamente falta pedirlos. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo sabe de lo que necesitamos. Es como un padre con su hijo, sabe que su hijo está creciendo, hermano, y va a tener que una vez al año o 2 veces al año ir comprándole ropa, ciertos detalles más grandes, porque sabe que su hijo está creciendo. Calzado, ropa y algunas cosas que se le van antojando, ¿cierto? Ya a los niños más que están en una edad de preadolescencia o adolescentes. Ya no usan lo mismo, ¿cierto?, que cuando eran niños. Entonces un padre sabe. ¿Y usted cree que el Señor Jesucristo no sabe lo que necesitamos? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo muchas veces, por decirlo de alguna manera, se hace el desentendido? No, hermano, Dios sabe, Dios está atento a nuestra necesidad. Pero también muchas veces los niños, ¿cierto?, piden de alguna manera juguetes que nos van de acorde a su edad. Un padre no le va a regalar, por decirlo de alguna manera, un ejemplo, ¿cierto?, una escoba a un niño, ¿cierto? Un padre, hermano, no le va a regalar a lo mejor algún revólver a un niño pequeño. Son ejemplos, hermano, para que me vaya copiando la idea. Porque muchas veces nosotros pedimos, hermano, cosas que nos van a hacer mal en un futuro. A lo mejor nosotros pedimos cosas que el Señor sabe de que no nos hacen falta y nos van a hacer mal, nos van a perjudicar nuestra vida espiritual. Por eso, hermano, nosotros en el Padre Nuestro, que yo le decía, dice en una parte que me encanta, dice que hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y cuando no llega lo que deseamos, también que nos pueda hacer mal en nuestra vida espiritual, hermano, nosotros debemos de saber y entender de que la voluntad del Señor Jesucristo es perfecta. Y también nos habla la palabra del Señor Jesucristo que cuando nosotros tenemos nuestra mente, nuestra mira en el blanco, que es Cristo, que es Jesús, que es nuestro Dios, cuando tenemos la mirada ahí, hermano, dice la palabra del Señor que todo lo que necesitamos, hermanos, va a ser añadido. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted tiene su mirada en el Señor Jesucristo, todo lo que usted necesite, todo lo que le haga falta, va a ser añadido, pero conforme, ¿cierto?, como le decía, a la voluntad del Señor Jesucristo.
Si hablamos de cosas materiales, no, quisiéramos tener el auto del año, último modelo, ¿cierto? Con una casota grandota, pero son cosas materiales, hermanos, que muchas veces no aportan a la vida espiritual. Por eso debemos, hermanos, de decirle al Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando usted lea ahora el Padre Nuestro, voy a ver si es verdad lo que dijo el hermano Felipe, léalo y acepte la voluntad del Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en los cielos, hágase su voluntad, Señor. Y la voluntad del Señor es perfecta, es divina. Amén. Así que, hermanos míos, que el Señor Jesucristo les bendiga mucho. Muy contento, hermano, de parte del Señor Jesucristo. Por este tiempo, hermano, que Cristo es nuestra mejor medicina. Amén. Y el Señor siempre nos va a mandar, hermanos, una medicina que nos hace bien, no tiene contraindicación. Y como lo digo siempre y lo vuelvo a decir, es como una penicilina con benzatina. Duele. Que el Señor Jesucristo les bendiga mucho, hermano Pedro. Dios les bendiga. Amén.